Me llamo Humberto Morales. Y durante años viví una doble vida que ni mis propios hijos sospechaban. Mientras ellos me veían como un anciano jubilado, sin nada interesante que aportar, yo guardaba un secreto que transformaría para siempre nuestra relación familiar. Lo que estás por escuchar no es solo la historia de un patrimonio oculto, sino la crónica de cómo un padre recuperó el respeto perdido y enseñó a sus hijos la lección más valiosa de sus vidas. Todo comenzó un domingo cualquiera, durante uno de esos almuerzos familiares donde mi presencia pasaba prácticamente desapercibida. Sentado en mi silla habitual, observaba cómo mis tres hijos conversaban entre ellos como si yo fuera parte del mobiliario. Eduardo, mi hijo mayor, dominaba la conversación con sus eternas quejas sobre su negocio de autopartes que se tambaleaba al borde de la quiebra. «No encuentro salida», decía con voz desesperada. «El banco me cerró las líneas de crédito, los proveedores exigen pagos inmediatos y María no duerme pensando que perderemos la casa. Debo 4 meses de alquiler del local comercial». Roberto, mi segundo hijo, escuchaba con expresión preocupada, pero sin ofrecer soluciones reales. Su trabajo como ingeniero en una corporación apenas le permitía mantener su propio hogar. Carmen, mi única hija y la menor de los tres, dividía su atención entre la conversación y sus dos pequeñas que correteaban por el comedor. Como maestra divorciada, cada peso contaba en su economía doméstica. Yo permanecía invisible, masticando mi comida en silencio, procesando cada palabra. Nadie me preguntaba mi opinión ni buscaba mi mirada. Había sido relegado al papel de espectador en mi propia familia. Entonces Eduardo giró hacia mí, pero no para solicitar mi consejo. Sus palabras cayeron como piedras frías. «Papá, vos que pasaste la vida sin grandes responsabilidades, trabajando tranquilo en tu oficinita, ¿no podés comprender lo que significa sostener una familia y un negocio que se desmorona? Sin grandes responsabilidades». Las palabras resonaron en mi cabeza. Este hombre al que crié durante 40 años, al que financié la universidad completa, al que sostuve cuando su madre falleció, me reducía a un jubilado insignificante que nunca había enfrentado desafíos reales. Pero Eduardo desconocía completamente la verdad. Mientras ellos me catalogaban como un pensionado que sobrevivía con una magra jubilación estatal, yo había construido algo extraordinario en las sombras, algo que iba a sacudir los cimientos de sus percepciones. Esa noche, en mi modesto departamento donde vivía solo desde la muerte de Marta, mi segunda esposa, encendí la computadora y revisé mis estados financieros. Los números que brillaban en la pantalla habrían paralizado a mis hijos, pero ellos jamás se habían molestado en preguntarme sobre mi situación económica real. A la mañana siguiente realicé una llamada que marcaría el inicio de una transformación familiar sin precedentes para comprender mi historia completa. Debo retroceder 5 décadas. Me casé con Elena cuando ambos éramos veinteañeros llenos de esperanzas. Yo trabajaba como contador junior en una fábrica textil y ella como secretaria escolar. Nuestros recursos eran limitados, pero nuestras ambiciones inmensas. Eduardo nació cuando yo tenía 25 años. Era un bebé precioso que heredó la belleza de su madre. Trabajaba durante el día y cursaba la licenciatura en administración por las noches, sacrificando horas de sueño para construir un futuro mejor. Cuando Eduardo cumplió 5 años, Elena murió en un accidente automovilístico que destrozó mi mundo. De la noche a la mañana me convertí en padre soltero, equilibrando un trabajo exigente, estudios nocturnos y la crianza de un niño pequeño. Fueron meses de supervivencia pura,
Pero esa adversidad forjó en mí una resiliencia inquebrantable. 2 años después conocí a Marta, una viuda con una hija de la edad de Eduardo. Formamos una familia ensamblada donde los lazos de sangre importaron menos que el amor genuino. Marta crió a Eduardo como hijo propio y yo amé a Carmen como si hubiera nacido de mí. 3 años más tarde nació Roberto, completando nuestra familia de 5. Mantener esa familia con un salario de contador resultaba insuficiente. Con los ahorros acumulados, trabajando horas extras y un préstamo bancario arriesgado, abrí mi propio estudio contable. Comenzó como una operación de una sola persona, atendiendo pequeños comerciantes del vecindario. Mi diferenciador fue simple pero poderoso: honestidad absoluta y disponibilidad total. Nunca inflaba facturas, nunca prometía imposibles y siempre respondía a las llamadas de emergencia. La reputación se construyó boca a boca. Los comerciantes se recomendaban mutuamente. Anda con Morales, es confiable y realmente sabe. En 5 años alquilé oficinas más amplias y contraté asistentes. En 10 años gestionaba las contabilidades de más de 100 negocios en la zona norte de Buenos Aires. Mis hijos crecieron observando cómo su padre transformaba dedicación en éxito tangible. Eduardo me acompañaba los sábados a la oficina, organizando archivos. Carmen procesaba facturas después del colegio. Roberto, el más pequeño, jugaba bajo mi escritorio mientras yo trabajaba fines de semana enteros. Me veían construir prosperidad desde cero, y eso moldeó sus expectativas sobre mí. Cuando llegó el momento, financié la universidad de los 3 sin quejas ni condiciones. Eduardo estudió administración empresarial. Carmen se formó como docente y Roberto se graduó como ingeniero. Eran carreras costosas que absorbieron años de ganancias, pero consideré esa inversión como mi legado más importante. Al graduarse, Eduardo tenía 23 años y una ambición desbordante. Me anunció que no trabajaría en mi estudio, que construiría su propio camino. Lo comprendí perfectamente y financié la apertura de su negocio de repuestos automotrices. Carmen se casó y tuvo 2 hijas. Roberto ingresó a una firma de ingeniería. Los 3 volaron del nido. Marta falleció cuando yo tenía 55 años, víctima de cáncer de mama. Por segunda vez enfrenté la soledad, pero esta vez mis hijos eran adultos absortos en sus propias existencias. Eduardo ofreció que viviera con su familia, pero rechacé cortésmente. Valoraba mi independencia. Durante los siguientes 15 años, nuestra relación fue cordial, pero distante. Nos reuníamos en cumpleaños, festividades y almuerzos dominicales ocasionales, cuando recordaban invitarme. No éramos una familia unida, sino conocidos que se juntaban por obligación social. Eduardo batallaba con su negocio fluctuante. Carmen navegaba un divorcio complicado mientras criaba solas a sus hijas. Roberto perseguía ascensos laborales. Ninguno tenía tiempo real para el viejo, y yo no me quejaba. Entendía que la vida adulta consume toda la energía disponible. Pero gradualmente me convertí en un invitado fantasma en mi propia familia. Las conversaciones giraban eternamente alrededor de los mismos ejes. Las crisis financieras de Eduardo, los conflictos legales de Carmen con su exesposo, las frustraciones profesionales de Roberto. Yo escuchaba, asentía, ocasionalmente ofrecía sugerencias que eran recibidas con educada indiferencia. Nadie preguntaba genuinamente sobre mi vida. ¿Qué hacía con mi tiempo libre? Si tenía proyectos o sueños pendientes.
si la soledad me pesaba. Para ellos yo era el jubilado tranquilo que subsistía con su pensión mensual, esperando pacientemente el inevitable traslado a un geriátrico. Lo que mis hijos ignoraban completamente era que durante esos años de aparente pasividad, yo había estado construyendo algo extraordinario. Cuando me jubilé oficialmente a los 65 años, no vendí mi estudio contable. Lo convertí en una sociedad donde retenía la mayoría accionaria, pero delegué la gestión operativa en un contador joven y capaz. El negocio continuó creciendo, conquistando nuevos clientes, generando ganancias mensuales sustanciales, de las cuales yo seguía siendo el principal beneficiario. Pero eso representaba apenas una fracción de mi estrategia patrimonial. 4 décadas como contador me habían enseñado lecciones invaluables sobre acumulación de riqueza. Había aprendido que el dinero debe trabajar para uno, no uno para el dinero. Con las utilidades del estudio, invertí sistemáticamente en bienes raíces. Adquirí 5 departamentos en diferentes barrios de Buenos Aires que alquilaba a precios de mercado. Esos inmuebles generaban flujos constantes que reinvertía estratégicamente. Diversifiqué en acciones de empresas sólidas con dividendos confiables. Compré bonos gubernamentales cuando las tasas eran favorables. Mantuve depósitos a plazo fijo en dólares como cobertura contra la inflación crónica argentina. Construí un portafolio balanceado que crecía año tras año mediante reinversión disciplinada. Mi mentalidad empresarial nunca se jubiló. Seguía estudiando tendencias económicas, identificando oportunidades, ajustando mi estrategia de inversión. Mientras mis hijos me imaginaban viendo televisión toda la tarde, yo analizaba estados financieros y proyecciones de mercado. ¿Por qué nunca les revelé mi situación financiera real? Quería que forjaran sus propios caminos sin depender del dinero paterno. Deseaba que me respetaran por mi carácter, no por mi patrimonio. Y honestamente, nunca preguntaron. Asumieron que mi departamento modesto y mi estilo de vida frugal reflejaban limitaciones económicas, y yo no los contradije. Pero cuando Eduardo me acusó de haber vivido sin responsabilidades significativas, algo fundamental se fracturó en mi interior. No era meramente falta de respeto, era la dolorosa constatación de que después de 71 años de existencia, después de criar 3 hijos, después de construir un negocio exitoso desde cero, después de sobrevivir la muerte de 2 esposas, mi propio hijo me percibía como alguien que nunca había logrado nada importante. Esa noche tomé una decisión que reverberaría a través de toda la estructura familiar. El lunes siguiente al almuerzo humillante, telefoné a Eduardo con tono firme. «Necesito que vengas esta tarde a mi casa. Vamos a discutir tu situación económica». «¿Para qué, papá? ¿Vas a darme consejos teóricos sobre gestión empresarial?», respondió con sarcasmo apenas disimulado. «Voy a ofrecerte algo mucho más valioso que consejos. Voy a darte una solución real. ¿Qué solución podrías tener vos?». Vení a las 6 y descubrílo. Eduardo arribó con expresión fastidiada, como quien cumple un trámite desagradable. Sin preámbulos, coloqué sobre la mesa del comedor una carpeta voluminosa, conteniendo documentos cuidadosamente organizados. Estados bancarios, escrituras de propiedades, balances de inversiones, reportes de utilidades del estudio. Abrí la carpeta. Eduardo, mientras revisaba los papeles, su rostro transitaba por un espectro de emociones. Confusión inicial, sorpresa creciente, incredulidad absoluta. «Papá, ¿qué es todo esto? Es lo que tu viejo sin responsabilidades ha estado construyendo mientras vos creías que no tenía nada valioso que aportar».
Le expliqué metódicamente el estudio funcionando como máquina de generar ingresos pasivos, las 5 propiedades alquiladas, el portafolio de inversiones diversificado, el patrimonio acumulado durante décadas de disciplina financiera. Vos tenés todo esto y nunca dijiste nada. Quería que me respetaran por quien soy, no por lo que poseo. Aparentemente ni siquiera saben quién soy realmente. Eduardo procesó la información en silencio prolongado. ¿Cuánto dinero tenés exactamente? Sumando todo lo que ves ahí, aproximadamente 8 millones de pesos. Su mandíbula literalmente cayó. Era más dinero del que había visto acumulado en toda su existencia. ¿Y qué tiene que ver esto con mis problemas? Todo. Porque voy a prestarte el capital necesario para rescatar tu negocio. Sin intereses, con plan de pagos flexible, con todas las facilidades imaginables. ¿Hablas en serio? Completamente en serio, pero con condiciones no negociables. Las condiciones eran claras. Nunca más faltarme el respeto, incluirme como consejero en decisiones empresariales importantes, aprovechando mis 4 décadas de experiencia gerencial, y mantener el préstamo confidencial hasta que yo decidiera cómo proceder con Roberto y Carmen. Eduardo aceptó cada condición sin regateos. Al día siguiente transferí 500,000 pesos que saldaron todas sus deudas y oxigenaron su negocio. Pero esto era meramente la fase inicial de mi plan maestro. Durante las semanas siguientes observé meticulosamente cómo Roberto y Carmen me trataban, confirmando mis sospechas. Para ellos también era invisible. Roberto llegaba a los almuerzos familiares, me saludaba mecánicamente y pasaba la comida entera en llamadas telefónicas urgentes sobre temas laborales. Cuando le pedí que guardara el teléfono para conversar, respondió con la excusa perpetua de responsabilidades impostergables. Carmen era diferente pero igualmente hiriente. Me hablaba con ese tono condescendiente que se usa con ancianos frágiles. Me preguntaba si había comido adecuadamente, si tomaba mis medicamentos puntualmente, si necesitaba ayuda comprando comestibles. Me trataba como paciente geriátrico, no como el padre exitoso y autosuficiente que había sido siempre. Un mes después de ayudar a Eduardo, diseñé la prueba definitiva para Roberto y Carmen. Invité a Roberto bajo el pretexto de necesitar asesoramiento sobre mi situación económica. Llegó tarde y apurado, claramente molesto por la interrupción a su agenda. Le mostré selectivamente algunos estados bancarios, suficientes para revelar que poseía ahorros considerables, pero no la magnitud completa de mi patrimonio. ¿De dónde salió esta plata?, preguntó atónito. Le expliqué todo. El estudio nunca vendido, las propiedades estratégicamente adquiridas, las inversiones metódicamente cultivadas. ¿Y sabes por qué nunca preguntaron sobre mi situación económica? Porque asumieron que como soy jubilado y vivo modestamente, no tengo nada interesante que contarles. ¿Cuándo fue la última vez que me trataste como un igual, en lugar de como un viejo que necesita tolerancia? Roberto no pudo articular respuesta coherente. La conversación confirmó lo que ya sabía. Mis hijos me habían relegado a obligación familiar, no miembro valorado. Con Carmen la experiencia fue aún más reveladora. Cuando le mostré mis documentos financieros, su reacción fue: «¡Qué bueno que tengas estos ahorros! Así no tendremos que preocuparnos por vos cuando necesites un geriátrico o cuidados especiales». Para Carmen, el único valor de mi patrimonio era que no representaría carga económica futura. No contemplaba que todavía era un hombre capaz, con proyectos y aspiraciones propias. 2 meses después de la revelación inicial a Eduardo,
Convoqué una reunión familiar extraordinaria. Los tres llegaron con sus familias, intrigados por el misterioso anuncio. Sin ceremonias, desplegué múltiples carpetas sobre la mesa, mostrando la totalidad de mi imperio financiero. Balances completos del estudio contable, generando 150.000 pesos mensuales. Escrituras de las 5 propiedades produciendo 80.000 pesos mensuales en alquileres. Portafolios de inversiones valorados en 3 millones de pesos. Estados bancarios demostrando ingresos mensuales de 280.000 pesos. Mi patrimonio total asciende a aproximadamente 8 millones de pesos, convirtiéndome técnicamente en millonario. Anuncié mientras el silencio sepulcral llenaba la habitación. Roberto habló primero. ¿Cómo es posible que tengas todo esto y nunca nos dijiste nada? ¿Para qué les iba a decir? Ustedes nunca preguntaron genuinamente sobre mi vida. Eduardo me dijo que viví sin responsabilidades. Roberto viene a los almuerzos y habla por teléfono 2 horas. Carmen me trata como paciente geriátrico. Les expliqué sistemáticamente años de observación dolorosa, la falta de interés genuino, el trato condescendiente, la suposición automática de irrelevancia. ¿Y saben qué es lo más triste? Eduardo estuvo al borde de la quiebra y prefirió sufrir solo antes que pedirme ayuda, asumiendo que yo no podía contribuir nada valioso. Entonces saqué mi testamento. Sus ojos se iluminaron con interés súbito. El 50% de mi patrimonio irá a fundaciones benéficas que ayudan a ancianos abandonados por sus familias. El otro 50% se dividirá entre ustedes 3, pero con condiciones estrictas. Las condiciones eran almuerzos individuales semanales donde conversaríamos genuinamente, inclusión en decisiones importantes de sus vidas valorando mi experiencia y trato respetuoso como el hombre exitoso que soy, no como anciano que hay que tolerar. Si no cumplen estas condiciones, el 100% va a caridad. Ustedes se quedarán con el remordimiento de haber perdido una fortuna por no valorar a su padre. Esa noche se retiraron silenciosos, con una perspectiva radicalmente transformada sobre quién era realmente Humberto Morales. Los cambios comenzaron inmediatamente. Eduardo solicitó reuniones para discutir expansión empresarial. Roberto me consultó sobre una oportunidad de ascenso que requería mudanza a Córdoba. Carmen comenzó a incluirme en planes familiares genuinos. Durante el año siguiente, construimos relaciones auténticas. Ayudé a Eduardo a desarrollar un modelo de franquicia que triplicó su facturación. Aconsejé a Roberto sobre balance entre carrera y familia, compartiendo experiencias propias. Carmen dejó de tratarme como paciente y comenzó a verme como persona completa con vida propia. Incluso encontré compañía romántica con Mirta, una viuda de 68 años del club de jubilados. Mis hijos celebraron genuinamente mi felicidad renovada. Un año después de la revelación inicial, organicé una cena evaluativa en restaurante elegante. Les anuncié que había modificado el testamento. Ahora heredarían el 80% del patrimonio, manteniendo 20% para caridad como recordatorio de ayudar siempre a quienes necesitan. Pero lo más importante no es el testamento, les dije. Lo más importante es que construimos relaciones genuinas. Ahora tengo hijos que me valoran, no que me toleran. Hoy, 2 años después de aquella revelación transformadora, mi vida es completamente diferente. Mantengo relaciones excelentes con mis 3 hijos que me consultan regularmente y me incluyen auténticamente. Tengo una compañera maravillosa.
Planeo viajes, escribo un libro sobre inversiones para jubilados y doy charlas sobre administración patrimonial. Pero lo más importante no es que descubrieran mi riqueza. Lo más importante es que descubrieran mi valor como persona, mi inteligencia, mi experiencia, mi capacidad continua de aportar significativamente a sus vidas. Si estás escuchando esta historia, quiero compartirte las lecciones fundamentales que aprendí. Nunca asumas que conoces completamente a las personas, especialmente los mayores. Todos guardamos historias y capacidades invisibles. El respeto familiar se gana con acciones, no se da automáticamente. Nunca es tarde para cambiar dinámicas familiares si todos están dispuestos. El dinero abre puertas, pero no compra amor genuino. Y la vida no termina con la jubilación. Puede ser el comienzo de la etapa más satisfactoria. Mi familia me ignoró durante años, pero no esperaban mi reacción. Demostrarles que su viejo insignificante tenía más valor del que jamás imaginaron. Y esa lección vale infinitamente más que cualquier fortuna monetaria. Gracias por ver este video y mantente atento a más videos. No olvides suscribirte, darle like y presionar la campanita.